Mientras tanto, les comparto acá en el chat un link con una serie de capacitaciones del Ministerio de Desarrollo de la Producción, el Desarrollo Productivo de la Nación. Está pensado también para emprendedores, pero también hay uno que se llama aspectos tributarios, aspectos legales, fuentes de financiamiento para emprendedores, si ustedes quieren asesorar o si conocen a alguien que esté en esos menesteres. Ahí les comparto el link para que puedan entrar. Se pueden inscribir, creo que son gratuitas. A ustedes les puede llegar a interesar que uno vaya viendo ahí información de capacitaciones, de charlas o espacios para asistir, y si les interesa, les ponen la info o lo que necesiten para eso. Bueno, siendo las 1:15, vamos dando inicio, así no le saco mucho tiempo. Vamos a ver. Todos tienen por las dudas el canal de YouTube, tienen el material, lo han podido descargar de documentos comerciales, lo han visto en el aula virtual. Sí, profe. Perfecto. Bueno. Les comparto pantalla.
Y acá. Y perfecto, ahí veo que se refleja, que se duplica la pantalla. Así que arrancaremos. A manera introductoria, ¿alguien tiene experiencia? Ya una compañera me dijo en la emisión de facturas electrónicas, pero ¿alguien tiene experiencia o alguien está trabajando? La idea es que por ahí compañeros o compañeras que quieran ir haciendo aportes, o por ahí, inclusive si tienen alguna duda, o inclusive si a lo mejor yo puedo llegar a decir un comentario y ustedes no están tan de acuerdo con la aplicación del ejemplo, se agradece que puedan prender el micrófono, que puedan compartir, que se pueda armar la charla. La idea nunca es esto de castigar al que participa, sino todo lo contrario. A mí, bienvenido sea que ustedes puedan tener la libertad de charlar y que podamos brindar un poquito de valor agregado, como está de moda también decir, respecto al contenido. Así que bienvenido sea si alguien quiere hacer sus aportes. Ahí está. Juanpi Mendoza, nosotros usamos un sistema que se llama Husky para facturas y demás. Ese es un software de... Husky es un software de gestión de stock o solo de emisión de comprobantes. De gestión. Está bueno. Nosotros, por ejemplo, en la farmacia, en nuestro emprendimiento, se llama Flex, así se llama, el que usamos nosotros. Es un software también de gestión que saca la emisión de la factura, del comprobante, consulta, gestión de stock, de reportes comerciales y demás. Ahora vamos a ir charlando por ahí la aplicación de lo bueno de hacer algo en Excel que es propio, pero lo engorroso y el tiempo que uno tiene que invertir y siempre está capacitándose. Lo bueno de comprar un enlatado con las limitaciones que uno tiene, me gustaría hacer este reporte, pero tengo que pagar mucho, entonces ir viendo esa dinámica de diversas oportunidades que nos brindan. Entonces, bueno, arranco con documentos comerciales. Ya me quedó la carátula del año pasado, les pido disculpas. El análisis previo, siempre cuando uno, sobre todo para quienes van a seguir la licenciatura, pero también para el contador, cuando quiera hacer algún informe técnico o quiera trabajar en algún campo de investigación, siempre lo que nosotros tenemos que hacer es abordar una temática, pero planteando el antecedente o la fundamentación que a nosotros nos avale, ¿sí? Entonces, si bien vamos a dar la parte de formularios, es importante que entendamos el concepto de cómo trabaja el procesamiento de datos, porque eso en definitiva es lo que nos va a permitir la utilización de documentos comerciales, ¿sí? Este gráfico está sacado ahí en uno de los libros de la carrera de sistemas de Magdalena, que es Sistemas Administrativos, del año 96. Tiene sus años, es verdad, pero la lógica del procesamiento sigue siendo válida. Entonces, me parece prudente mantener esto porque realmente el modelo de pensarlo a un proceso es totalmente válido y actualizado 1000 por 1000. Entonces, cuando nosotros trabajamos en un proceso tiene distintos módulos, ¿sí? Tiene la parte de entradas, como vemos ahí, que es el que le da ingreso y da inicio al procedimiento. Después tenemos el proceso, que es algo, vamos a llamar entre comillas, algo que transforma las entradas en un estado distinto para ser consideradas como salidas, ¿sí? Y después esos procesos se determinan en base a los archivos.
Para que nosotros podamos llegar a hacer este procesamiento, necesitamos sí un sentido de información, ¿sí? Que va de izquierda, en la pantalla de izquierda, a la derecha, una secuencia de tiempo. ¿Sí? Ahora bien, como habíamos mencionado el otro día, no me acuerdo si fue en la clase pasada, que nosotros necesitamos tener una mirada prospectiva, nosotros necesitamos tener un eje temático o unos objetivos que nos permitan establecer hacia dónde queremos ir. ¿Está? ¿Por qué voy a esto? Y ya me adelanto un poquito en la charla para atarla y después volver sobre el tema. Por ejemplo, hay documentos que ustedes van a necesitar para tomar decisiones, por ejemplo, un informe, un reporte de la evolución de envíos a domicilio, por ejemplo, o un reporte de la devolución por roturas que tenga logística, el proceso de entrega. O si están en la administración pública, ustedes necesitan un reporte de tasa de ausencia injustificada del turno mañana, vamos a ponerlo, ¿sí? O del plazo ausencia por maternidad en el 2021 respecto al 2020 y 2019. Vamos a poner un ejemplo nomás. Entonces, si yo no sé bien qué es lo que quiero medir o qué es lo que quiero analizar, entonces yo voy a agarrar cualquier tipo de datos que a mí me sirvan. Entonces yo digo, ok, quiero medir inasistencias. Ok, vamos por la planilla de hombres y mujeres y todo el personal. Y de golpe digo, no, pero yo quiero medir lo de las mujeres, únicamente que hayan estado con licencia de maternidad. Y entonces ya el proceso de filtrado cambia y ustedes se van a ahorrar mucho tiempo de carga de datos o de búsqueda de datos respecto al campo hombres. O sea, si es por licencia de maternidad, la celda hombre en esa tabla dinámica no va a servir, ¿sí? Entonces, por eso es importante pensar, como dice ahí la lógica del diseño. Trazarlo en un futuro, eso es lo que yo les decía hoy al inicio. ¿Cómo ustedes se piensan de acá a 5 años? ¿Sí? Ok, entonces, esa salida ya la tengo fijada, yo tengo que hacer un proceso de entrada acorde a eso. Ahora, viniendo más a la gráfica que estamos acá, y que decimos, la salida, yo la tengo que predeterminar. Está mi salida, yo quiero hacer un informe de gestión de cantidad de envíos a domicilio en la ciudad de Garupá, ¿sí? En el periodo de septiembre de 2021 versus mismo periodo de septiembre de 2020, ¿sí? Entonces, yo tengo que hacer el diseño de ese archivo que va a ser la tabla en la cual yo recolecte información. ¿Está? Yo voy a tener que tener o un viejo cuaderno o las tablas en Excel o lo que sea, con las columnas, con las filas que yo necesite para tomar información que sea relevante. Una vez que yo tengo prediseñado eso, o predeterminado, me voy a las entradas, voy a buscar los datos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que una vez que yo cargue todos los datos, empiece el proceso y tenga mi reporte de caso respecto a la cantidad de envíos de septiembre entre 2021 y el 2020. Los mayoría hasta ahora los dormí, me fui muy por las ramas, necesito una devolución porque siento que me escapé por la tangente de vuelta. Hasta ahora está bien, profe. Se entiende. Ahí está. Muchas gracias. Si ven que me estoy yendo, tráigame de vuelta. Eso no tengan miedo de decirme porque me suele pasar. Un caso, por ejemplo, que utilizan algunas empresas de consumo masivo, llámese de productos lácteos, de productos de gaseosas, de lo que sea, utilizan ratios o utilizan indicadores que le van midiendo tipo un semáforo en el cuadro de mando integral, cómo están respecto a lo planificado. Para eso también sirve, ¿está? Lo traduzco al español. Por ejemplo, si yo quiero proyectar
Esto es un caso de un amigo que lo utiliza en la empresa. Este muchacho me dice, yo quiero proyectar el crecimiento, vamos a suponer, para noviembre de este año. ¿Sí? Para noviembre de este año, yo quiero tener un incremento del 3% en el volumen o en las unidades de venta de producto A. Vamos a ponerle un nombre genérico. ¿Sí? Este producto A va a tener, yo quiero o pronostico que el objetivo de venta va a ser un incremento total del 3%. Ahora, ese 3%, ¿es caprichoso o no? La respuesta, como todo es, depende. Porque depende si mi base para hacer esa estimación. ¿Cómo yo tomaría la base? Me dice este muchacho, el amigo. Me dice, yo tomo la estadística de la estacionalidad, ¿sí? Por ejemplo, si es gaseosa, en el mes de noviembre va a tener un incremento respecto a octubre, septiembre, porque venimos de la temporada baja para las gaseosas. A la inversa de, en mi sector, la farmacia. Nosotros tenemos el pico de venta siempre, históricamente es en julio-agosto. ¿Está? Entonces, eso también tienen que ustedes entender, la estacionalidad de los productos o de los servicios que están por ofrecer, o si trabajan en la administración pública, también tiene picos de estrés, vamos a llamarlo, respecto al sistema. Va a haber meses, por ejemplo, marzo, abril, que vamos a estar los comerciantes arrancando con todo y vamos a acercarnos, por ejemplo, a la municipalidad para querer hacer o planes de pago o actualización de habilitaciones, etc. Entonces, volviendo al caso de la empresa, lo que tenemos que hacer es mido la estacionalidad, ok, la analizo. Digo, bueno, ¿cómo me fue el año pasado? ¿Sí? ¿Y cómo me fue el mes pasado? Pero no de este año también, solamente de este año no, es de este año y del año pasado. ¿Cómo fue la tasa de crecimiento del año pasado de septiembre, de octubre a noviembre? Entonces yo planifico y proyecto ese crecimiento. ¿Está? Es una ecuación dinámica que a nosotros nos va a servir para tomar cada vez mejores decisiones. ¿Por qué hago este parete medio complicado? Porque cuando nosotros tengamos personas a cargo, vamos a tener que tener muy en cuenta el valor de la importancia del valor en la palabra o de lo que uno transmite como superior. Si uno empieza a tirar cualquier dato o cualquier objetivo o a generar ese conflicto de malestar porque las personas no llegan a lo que nosotros queremos que lleguen, tenemos que hablar, nosotros estamos haciendo bien las mediciones. ¿Por qué? Porque se va a romper la armonía o el buen ambiente laboral y eso empieza a generar un montón de problemas dentro de la empresa que son, como en el tenis se dice, son errores no forzados. ¿Está? Siempre tenemos que tener un sistema lo más ajustado posible en calidad a las necesidades de la empresa o de la organización donde estemos nosotros. Ahora bien, vamos a pasar un poquito a la clasificación del régimen general, del responsable inscripto y del monotributo. Acá hay un error también muy frecuente que suelen utilizar. Si nosotros le preguntamos en el parcial qué tipo de comprobante recibe o emite, depende de la pregunta en el parcial, un responsable inscripto, si factura o si le factura un monotributista. ¿Está? Entonces, en principio, ¿cuál es la diferencia? A ver si tengo acá a mano. Denme un segundo que voy a buscar a ver si tengo acá algún archivo a mano. ¿Todos vieron ya una factura A y una factura C? Las diferencias. ¿Por las dudas? ¿Todos saben cuál es la diferencia o cómo se computa una factura A o C? Perdón si es muy básica la pregunta, pero me quiero sacar esa duda porque por ahí podemos tratar de ayudar en ese sentido.
Sí, profe. ¿Vieron ya todo? ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Cómo se computa? ¿Cómo se muestra una factura, no? Ok, avancemos entonces. A ver. Una factura. Perfecto. Hay varios tipos de factura que puede llegar a emitir, depende de la condición. Si tiene alguna observación por parte de la FIP, el contribuyente en el régimen general o el RI, como se le conoce. Entre un responsable inscrito y un responsable inscrito, la factura correspondiente va a ser la A. ¿Está? Ahora, cuando sea, como dice acá, monotributista, consumidor final, exento, el responsable inscrito deberá emitir comprobantes tipo B. El monotributo, que es cuando uno arranca en la actividad comercial, es de cajón, lo primero que tenemos que hacer es mandarnos directamente a la categoría A, B, C, depende de lo que nosotros queramos computarnos, para dar inicio a la registración. El monotributista siempre va a emitir C, o si está haciendo una exportación, podrá hacer factura E. ¿Sí? Ahora bien, hay que hacer un análisis comercial, y acá, perdón, si alguien ya está apuntando su vida o quiere insertarse en la administración pública, esta parte lo voy a tirar un poco más a lo privado. Hay que hacer un análisis muy, muy puntual respecto a qué categoría yo quiero tener, y voy a dejar de compartir pantalla. Es muy importante que nosotros podamos entender, hacer un análisis respecto a dónde yo me quiero posicionar dentro del mercado o quiénes van a ser mis proveedores. Por ejemplo, me ha pasado en algún emprendimiento, me ha pasado en casos que escuché, que cuando uno inicia, como dijimos recién, opta siempre por la condición de monotributista. ¿Por qué? Porque es un régimen simplificado, tenemos menos trabas administrativas para hacer las presentaciones, menos liquidación de impuestos, etc. O sea, ya es un régimen unificado. Ahora bien, el inconveniente del planteo comercial que le estoy diciendo es que si ustedes van a poner un negocio, un servicio, un servicio profesional o un negocio que atienda a empresas, las empresas generalmente, no siempre, pero generalmente, optan por tener con proveedores a responsables inscriptos, ¿sí? En vez de monotributistas. Ahora, mi pregunta, para que puedan prender el micrófono, es ¿por qué? ¿Hay alguien que está vivo? Ahí Juanpi que me había dicho que tiene el sistema de gestión. Profe, Sí. puede ser que como tienen en la factura discriminado el IVA, las empresas después pueden deducir el IVA que le cargan los proveedores, digamos. Exactamente, por eso. Exactamente. Esa Esa es la razón por la cual muchas empresas que son responsables inscriptas sí o sí buscan tener o buscan casi siempre tener proveedores con facturación A, o sea, a otros responsables inscriptos para hacer la compensación de IVA al final del periodo. Así que sí, por eso. O sea, ustedes me dicen tributariamente es algo sencillo, sí. O sea, sí de analizarlo, pero muchas veces cuando uno está en el emprendimiento o está dentro de un emprendimiento, ese tipo de análisis también genera muchos puntos a favor porque
te ayuda a parar la pelota y pensar en el modelo de negocio o pensar en el emprendimiento en su conjunto, cuáles son aquellas variables que nosotros damos por sentado, porque muchas veces me pasó cuando era más chico y entré a un emprendimiento y por ahí uno hace una pregunta y la respuesta es porque siempre se hizo así. Entonces, por ahí plantearse algunas variables que dice, che, pero nosotros siempre fuimos monotributistas. Y preguntar, ¿no te convendría pasarte a responsabilidad en cripto? Como pregunta disparadora. Solamente eso, tampoco me quiero ir mucho del tema y los quiero aburrir. ¿Cuántos ejemplares se emiten? En principio, si son los físicos, se emiten 2 ejemplares. Está el original y el duplicado a manera de control, como ustedes lo vieron ayer. El original siempre se lo queda a la persona a la que le entregamos y el duplicado nos queda a nosotros como constancia. Lo vimos y lo hablamos ya al tema del remito la semana pasada. Esto, lo de los ejemplares, es para comprobantes que hoy todavía se emiten. Ya hoy, por ejemplo, uno cuando hace una factura, se le hacen por triplicado. Entonces, pero triplicado digital. Cuando uno exporta el archivo desde la FIP o lo descarga, te descarga original, duplicado y triplicado en el mismo archivo. Pero en definitiva, el concepto se sigue utilizando. Hay un problema que yo, y por ahí uno escucha o también piensa, y comparto, es que tenemos un problema que nos estamos quedando muy viejos en la tecnología o en la manera de trabajar con los formularios, ¿sí? Porque por un lado apuntamos a un mundo cada vez más sustentable, más renovable, con menos utilización de recursos, y por otro lado tenemos una legislación que nos dice que tenemos que tener 10 años guardado un documento, una factura, generando primero un costo de inmovilización, de que tenés que tener un lugar para archivar semejante volumen de papeles, y segundo, haber consumido una hoja en el 2011 para poder tirarla recién en el 2021, es una aberración tremenda a todo criterio de lógica que podamos llegar a tener. Entonces, celebro la virtualidad, celebro que cada vez sea lo más digital. Por ejemplo, en mi caso, en junio cumplimos 10 años del emprendimiento y recién en junio pude tirar las primeras facturas de compra, que me pareció una total locura. Lo cuento como caso propio, por ahí docentes o personas con más experiencia ya están acostumbradas, pero para mí esa sensación o esa acción me generó un ruido tremendo, ver páginas y hojas y resmas de cosas amarillentas ya totalmente en desuso. Y aparte, la bronca que te da es ver los precios que se manejaban en el 2011 respecto al 2021. Y ahí te voy a decir, bueno, estamos en un país de locos que no tiene bollete ni el más mínimo análisis. Pero antes de tentarlos todos al suicidio colectivo en masa, prefiero volver al tema que estábamos mencionando recién, porque uno piensa, viendo esos valores, y vos decís, qué país mamá que tenemos. Pero bueno, comentarios al margen. ¿Cuántos ejemplares? Bueno, 2 como mínimo, porque son una parte contractual. Es la interacción entre nosotros y un tercero ajeno a la empresa. Cuando se trata de documentos obligatorios o que infieren una transferencia hacia alguien externo. Pueden estar después los papeles internos, que también hay una parte interesada en tener el resguardo o la custodia de la seguridad de ese papel que se está transmitiendo. Por ejemplo, el recibo de sueldo, que es normal por la ley, pero otros no obligatorios, que lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, el pedido de reposición de materia prima, que lo vimos en los diagramas en bloque. Acá llegamos un poquito a lo que yo trato de hacer, que es esclarecer un poco las dudas que generan respecto a las posiciones o a las partes. De un lado vamos a tener
al comprador, en la otra esquina del ring lo vamos a tener al vendedor. Habíamos dicho que el proceso de compra o la transacción económica comercial es un contrato mutuo y el cliente el precio que está dispuesto a pagar, ¿sí? Es un acuerdo de mercado tácito que se perfecciona con, por ejemplo, la factura que está ahí. El comprador va a emitir la orden de compra. Y esto es también, la orden de compra puede o no estar en muchas empresas. Generalmente en las empresas de menor tamaño no están, no los tenemos, pero sí ya las instituciones públicas o las empresas más grandes te hacen el envío de la orden de compra o solicitud de compra. La emite el comprador y la recibe el vendedor. Entonces, el original, ¿quién lo va a tener? Pregunta, y para que puedan prender el micrófono, ¿quién va a tener el original de la orden de compra? El vendedor que recibe la orden puede ser, no sé. Sí, siempre es el... Te agradezco el salvavidas porque estábamos a hacer un silencio un poco más largo, pero muchas gracias por la colaboración. El vendedor, al recibir, va a tener el original. Remito lo mismo. El comprador recibe, entonces el original va a estar acá. Recuerden la firma, importante este punto, la firma, por más que nosotros como vendedores tengamos el duplicado, la firma del vendedor tiene que estar en original, la firma, sobre el papel que nosotros nos quedamos. ¿Sí? Factura, bueno, entonces ya lo más tradicional. Y ahora vamos a ver un poquito el tema de la nota de débito y la nota de crédito, que acá es donde sacan la guitarra eléctrica, doble mástil, 12 cuerdas y se ponen a hacer Escalera del Cielo de Led Zeppelin en el parcial. La idea es que ustedes puedan discernir entre nota de débito y la nota de crédito. ¿Qué es una y qué es la otra? La de débito, siempre, o sea, la de débito y la de crédito es por una operación comercial entre un vendedor y un comprador. Chocolate por la noticia, me van a decir ustedes, pero hace falta aclararlo. La nota de crédito, lo que vamos a tener es que nosotros como vendedores le comunicamos que se cargó, como dice ahí, o que se incrementó el saldo en la cuenta. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir? Que se acreditó, se cargó o se debitó un saldo en la cuenta, que aumentó el volumen de cuenta. ¿Está? Por entonces, el cliente, el comprador, me va a deber más dinero. ¿Sí? Aumenta el saldo de la misma. O como quiere decir, y acá es para complicarlos a ustedes, disminuye el crédito disponible en la cuenta. ¿Se entendió? Muy rápido. ¿Ya lo sabían? ¿Venimos bien? Sí, profe, perfecto. ¿Está? Y el crédito es a la inversa. El crédito, por ejemplo, ahora lo vamos a hacer en la página de AFIP. Si yo, por ejemplo, le emito a Juan Pérez una factura, ¿sí? No tengo manera de cancelarla. Antes, cuando venían los viejos formularios en papel, que no teníamos la obligación de hacerlo computador fiscal o factura electrónica, lo que hacía, le poníamos anulado y ya estaba, y listo. Y abrochábamos las dos copias y acá no pasó nada. No es el caso de la parte digital. Entonces,
Seguimos acá con los ejemplos. No creo que valga la pena ahondar más en el detalle de esto. Ahora bien, las operaciones básicas o la rueda operativa, que ya habíamos mencionado algo en clases anteriores. Tenemos, y acá espero que se acuerden, operaciones que son económicas y operaciones que son financieras. Ya lo habíamos mencionado. Ahora, hay funciones que cumplen la documentación. La función contable, porque de eso se basa la contabilidad, en sustentarse en archivos para poder hacer la registración necesaria. Función jurídica, porque a mí me da la garantía de que como prestador de un servicio, fabricante o vendedor, yo entregué la mercadería en el caso, por ejemplo, de una factura, ¿sí? O un recibo. Después tenemos la función de control, de que algo efectivamente fue hecho, y la función impositiva, que es la más dolorosa para todos los emprendedores. Perdón. Ahora sí volví. Bueno, mencionamos recién cuánto tiempo se debía conservar la documentación, que eran los 10 años. Toda la documentación se debe archivar, no necesariamente las que son de uso interno. Nosotros podemos tirarla apenas se usó, o podemos borrar el archivo apenas se consumió la información de ahí. Pero lo que es, sobre todo, la función impositiva y la función jurídica o contable, sí vamos a tener que tener 10 años. ¿Sí? A ver, un segundito, ya vuelvo. Bueno, avanzamos entonces. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Venimos bien? Sí, profe. ¿Venimos bien? Bueno. Entonces, recuerden, me olvidé de mencionar acá al inicio la diferencia entre un dato e información. Dato es un conjunto de anotaciones aisladas o relevamiento de clientes o lo que fuera, y la información es, a través de este proceso, la emisión de un informe, que el informe ya va a ser algo para tomar decisiones. ¿Está? Esto es un conjunto desordenado que necesita un proceso de ordenamiento, valga la redundancia, para tener algo que nos sirva útil. El profe Manso, en mi época de estudiante, decía que la información toda información tiene costo de obtención. Entonces, que el valor que aporta esa información tiene que ser mayor al costo de generarla. ¿Está? Medio técnico, medio caótico era por ahí escucharlo así, pero la idea es que ustedes puedan discernir, porque y hablo sobre todo el administrador de empresas, solemos tener éxtasis de generar planillas de Excel. Planillas de Excel absolutamente para todo. También el contador, que no se queda atrás.
pero generamos Excel absolutamente todo tipo de datos para tomar decisiones y vos decís, pero esto no me está generando valor y la planilla me la terminé de hacer después de 3 horas de trabajo. O sea, perdí 3 horas de vida al reverendo dope. ¿Sí? Entonces, la idea era acá presentarle algunas funciones de la rueda con algunos ejemplos. Estos ejemplos ustedes lo van a llegar a ver en cursogramas después en el segundo parcial, pero no quería dejar de mostrárselos. Tenemos proveedores frecuentes, tiempo promedio de demora en la entrega por proveedor. Esto es administración de ventas. Esto son informes de administración de ventas que a nosotros, acá, en venta promedio. Venta promedio por localidades con llegada. Porque a nosotros nos pueden llegar a determinar si nos conviene o no poner una sucursal en otra ciudad o si solamente atacamos con reparto a distancia o a lo mejor tratamos con algún socio de crear una sociedad de logística. Eso son decisiones que cada uno va a tener que ir tomando como gerentes o futuros miembros de empresas o dueños. Cobranzas, pagos, tampoco me quiero ir muy por las ramas. Acá recuerden la diferencia. Un servicio no se produce, un servicio se sirve, o sea, se genera, pero no se produce, no hay un bien material último como salida de la planta de producción. Entonces, se llama producción para los bienes y servucción para la prestación de un servicio. ¿Sí? Bueno, fundamental el tema cada vez más de los recursos humanos, que nosotros podamos tener una política acorde a los tiempos en los que estamos viviendo, donde, gracias a Dios, la persona se está poniendo cada vez más en el centro. Respecto a ambiente laboral, respecto a respeto a igualdad en el pago sin distinción de sexo o de género. Eso es lo importante. Siempre quien vaya a ocupar la parte de recursos humanos tiene que tener en cuenta que es la columna vertebral de la cual se asisten todas las otras áreas. Está la parte de la administración de las personas y de la gestión de las emociones, sobre todo. Bueno, hasta acá es la última presentación de esta planilla. Ahora quería mostrarle, esto también lo tienen visto en el documento o en el canal de YouTube, respecto a los tipos de facturas a emitir. Emisor, comprobante, comprador y demás cuestiones. ¿Sí? Es muy importante que nosotros podamos tener. Menciono la parte exportadora, ¿sí? Porque no pensemos que solamente puede exportar una hiper mega super grande empresa, sino, por ejemplo, acá voy a compartir pantalla. Vamos a ver dónde estaba. Me había olvidado de abrirlo, les pido disculpas la demora. Está acá. La herramienta se llama, si alguno lo conoce, si alguno trabajó, me recontra sirve la experiencia que puedan llegar a tener en esta acción comercial que está, gracias a Dios, es una de las pocas cosas, o sea, no porque sean pocas, sino porque no suele haber muchos casos de continuidad entre una gestión de un gobierno y el opositor que sigue. Gracias a Dios está esta herramienta que sirve a emprendedores para poder exportar de una manera simplificada productos sin tener que pasar por un despachante de aduana o sin tener que hacer un trámite extremadamente largo, tedioso y que saca ganas o empuje de hacerlo. Se llama Exporta Simple
¿Alguno lo escuchó anteriormente, por las dudas? No, profe. En mi ¿No? caso no. Bueno, compartir acá. Se llama este acá. Exporta Simple. Esta plataforma te facilita la logística para hacer envíos a cualquier país del mundo. No necesitas registrarte como exportador ni hacer trámites. Para quien pueda tener la cabeza para exportar, o sea, que tenga ganas, si conocen a alguien que quiere exportar, se lo recontra, hiper recomiendo a esta línea de acción estatal. Así que, bueno, quería mencionárselos, espero que les sirva el dato. Esto es posta, no es verso, no es humo. Uno genera a través de una serie de pasos bastante simples, el contacto con un courier, con una empresa, por ejemplo, DHL, para poder exportar desde Posadas, desde San Vicente, desde donde se encuentren ustedes. Así que bueno, les dejo esta herramienta que me parece muy, muy útil. Ahora déjenme que entro, se me había cerrado la sesión en AFIP, para que podamos ver entre todos el tema de factura electrónica. Bueno, ahí, Juanpi, sí te voy a utilizar, si estás presente todavía, te voy a utilizar de testigo para que vos me puedas decir si utilizan el controlador fiscal ustedes o hacen factura electrónica. ¿Y el controlador fiscal utilizan el que es el duplicado o el otro? Porque por ahí les voy comentando a los que por ahí no han visto, pero hay la generación nueva de controladores fiscales y la generación vieja el clásico controlador fiscal. La diferencia entre los dos es que ustedes muchas veces van a ver, por ejemplo, yendo al supermercado acá, el más grande acá de Posadas, que van por duplicado. Entonces, el rollo tiene dos papeles. Uno amarillo que queda en el controlador fiscal, no sé, y el blanco o el color que sea, que se lo entregan cuando hacen una compra. Esa es la tecnología anterior que se conoce. Ahí está, el amarillo. Se le llama la tecnología vieja y la tecnología nueva. Va en línea a lo que yo les comentaba recién. Yo tengo acá también una bolsa gigante que si uno ya no sabe, ya pierde el orden. Primero, es muy difícil hacer el rastreo o la trazabilidad de dónde va guardando los rollos en caso de que se necesiten, de los controladores en esta sucursal del controlador fiscal anterior, el del papel amarillo. La ventaja del nuevo que tiene es que trae solamente, es térmico, no es por tinta, que cambiar también la cinta donde va haciendo la impresión y el impacto, la etiquetadora en el anterior. En el nuevo es térmico, lleva solamente una sola copia, ¿sí? Se emite el comprobante y queda en digital registrado en el software del controlador fiscal nuevo. Esa es la diferencia entre los dos. Ahora bien, ¿cuál es la otra diferencia entre los dos controladores fiscales? Es que el controlador fiscal nuevo va diciendo en tiempo real a la AFIP qué factura vos fuiste emitiendo, ¿sí? O en el caso que hagamos factura electrónica o cualquier tipo de facturación que no sea por el controlador fiscal el del rollo amarillo que estaba mencionando Juanpi recién, era que AFIP ya sabe de antemano y en tiempo real todo lo que a nosotros nos facturan y todo lo que nosotros facturamos. Ahora lo vamos a ver.
Eso lo hace Husky, solicita permiso a la AFIP por cada factura que va a realizar. Exactamente. Ahora les voy a compartir. Vamos a ver, ténganme un poquitito de paciencia. Un poquitito de paciencia, gente, que entro. Ahora sí, si uno pone mal la contraseña de un quit con la clave de otro quit, no entra a FIB. Así que ahora sí se dignó a entrar. Acá está lo que yo les decía. ¿Todos conocen la página, el portal de AFIP? ¿Han podido ingresar o tienen clave? O si hay algún conocido de ustedes tiene clave para haber visto esto. Acá hay una serie de puertas de acceso. Uno de esos es comprobante en línea, pero quiero ver, en su momento estaba algo de comprobante en línea simulador. Vamos a comprobantes en línea para que podamos llegar a ver. Profe, sí. ¿Nosotros como estudiantes nos podemos crear un usuario con una clave todo o tenemos que ser parte del monotributo? Se tienen que crear acá, mira, te muestro. En la pantalla de FIP. Acá, inscripción digital. Necesitas tener para generar el quit de la actividad. Necesitas registrarte. Vos preguntabas si tenían o si tenía alguien que haya ingresado al lado de ustedes o trabajan en una empresa. Ah, bueno, gracias, profe. No, en mi caso no tengo ni tampoco. No. Entonces, uno entra acá. ¿Se ve la pantalla, no? ¿Por las dudas? Sí. Sí. Entonces, uno entra acá con clave fiscal. Dejamos el quit. Recuerden que quit es el mismo. Y ahora yo no veo la pantalla. Yo sí estoy viendo la pantalla. ¿Ven la página de web del portal de clave fiscal? Se ve, sí. Sí, profe.
Está. Vamos a ir a comprobantes en línea. Está. Vamos a generar, acá consulta, hay varias opciones, pero vamos a ir al directo, a generar el comprobante. Vamos a poner, de acuerdo acá, el punto del código que ustedes lleguen a tener. Acá, mira, haciendo esto me doy cuenta que no les había mencionado. Este acá. ¿Ven la factura por las dudas en la pantalla? Sí, profe. Sí. El punto de venta es este acá, tiene un código de actividad. Ustedes pueden distinguir pueden hacer las diferenciaciones por punto de venta, por ciudad, por sucursal, por punto de facturación, también por rubro, para que no choquen. Por eso ustedes ahí acá van a poder ver que son 2 y 3. Depende de qué esté facturando yo, voy a utilizar el punto 2 o el punto 3. ¿Sí? Vamos a poner el punto 3. Y vamos a poner, vamos a hacer una factura B. ¿Sí? Vamos a hacer algo más sencillo. Podemos hacer por servicio. Y el servicio lo que vos tenés que indicar es el periodo en el que se prestó el servicio o el producto. ¿Sí? Por ejemplo, producto. Vamos a lo más básico. El comprobante se relaciona con venta de tabaco, moneda extranjera, nada de eso, avanzamos. ¿Está? Y acá es donde nosotros tenemos que hacer la distinción. Si nosotros queremos hacer a un responsable inscripto, ya arrancamos mal, porque nosotros dijimos que íbamos a hacer factura B. ¿Sí? Entonces, vamos a probar sujeto exento, por ejemplo. ¿Sí? O consumidor final. Vamos a la posta. Entonces, el número, tipo y número de documento. Vamos a poner en vez de quit, vamos a poner DNI si queremos, para que sea más identificado. Vamos a poner el de mi hermano. Va a saltar directamente por sistema, por default, cruzado con ANSES, a quién va a pertenecer ese DNI. Ahora, si yo pongo el quit, está. O vamos a poner IVA exento. Acá yo ya lo tengo cargado, pero, por ejemplo, Universidad Nacional de Misiones. ¿Sí? Para generar una factura B, para facturarle a la universidad. ¿Se entiende las diferencias? Consumidor final, vamos de vuelta. DNI. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, se va entendiendo bien. De acá, entonces, vamos a tener una distinción entre la condición de venta, cómo nosotros vamos a vender. Acá hay una trampa del Estado, cuando vendemos acá en la provincia, porque, por ejemplo, si te pagan a 90, 60, 120 días, o te pagan a 3 días, siempre te dice que tiene que ser de contado. ¿Está? Por eso la estadística muchas veces hay que tenerla en cuenta, pero hay que tener un poquito de algodones para agarrarlo, para no pincharse tanto con esas estadísticas. Porque en la estadística te van a decir, tu proveedor te va a decir, no, yo vendo solamente de contado, pago de contado. Y en la realidad que me está pagando a 90 días. Pero cuando dice acá, ya nosotros sometemos que va a ser de contado, ¿está? O simulamos. Puede ser de múltiples opciones, ¿está? Vamos a seleccionar, vamos a poner solamente contado, vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Remito no vamos a tener, pero nos da la posibilidad de hacer. Ahora vamos a poner un producto, vamos a poner un borrador. ¿Está? Entonces, acá nosotros podemos ponerle el código, podemos ponerle producto o servicio. Esto de manera manual, como dijo recién Juanpi, muchas veces los softwares
están linkeados con la información en AFIP y por sistema sacan la información. Ahora les voy a mostrar, también les voy a compartir la pantalla del software de gestión nuestro para que lo puedan ver. Unidad de medida, esto siempre es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo vamos a medir o cómo va a ser la unidad de medida. Por ejemplo, hablando de una farmacia, si yo voy a vender un Actron, el Actron, el producto viene por 10 cápsulas blandas, entonces acá vamos a poner Actron 400 miligramos, cápsulas por 10. La unidad de medida va a ser 1, porque el producto va a ser 1, ¿sí? Entonces vamos a poner de vuelta borrador, unidades, y le vamos a poner 100 pesos, ¿sí? Vamos a poner que el IVA, depende de la actividad que ustedes estén, es el 10,5, 21, 27, 5, depende del tratamiento impositivo. No lo vamos a ver ahora porque va a ser para quedarnos hasta muy tarde y genera confusión siempre. Borrador, cantidad, unidades, bla, 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 bla. Acá puedo modificar y puedo poner cantidad de decimales que yo quiero después de la coma, tanto en el precio unitario como en la cantidad, ¿sí? Entonces, pongo aceptar, avanzo, y me va a generar a mí la factura de venta con importe de 21% de la alícuota y yo confirmo los datos. ¿Está? De ahí lo que me va a hacer a mí el sistema va a ser descargar el formulario y esto es lo que yo les decía, te lo descarga en un archivo con las 3 facturas juntas, ¿sí? Ahora, Morena Juan José, factura B, factura A, factura A, Federico Moriena, consumidor final, contado, 33, el DNI, concepto, y no está, como dijimos y ya se vio en contabilidad, no está discriminado el IVA, ¿verdad? Ya está imputado, pero no está discriminado. Él no se lo va a poder tomar. ¿Venimos bien hasta ahora, chicos? Sí, profe. ¿Les interesa que avancemos en esto o si quieren vamos por otro lado? Eso ahora se lo dejo más a la carta. A mí me parece bien que explique, que nos muestre. A mí también. Ok, si no, me dicen y vamos para otro lado. Algo vamos a inventar. Entonces, está acá hecho la facturación, ¿verdad? Ahora me dice mi hermano, en este caso sería un tercero, dice, no, pero está mal facturado, yo necesitaba factura A y no factura B. Y acá viene el tema del uso correcto de los formularios, de la documentación. Lo que tenemos que hacer ahora, entonces, es volver a la página de AFIP, volvamos para atrás, comprobantes en línea, se suele cerrar bastante rápido la sesión. A ver, vamos a cerrar. Volvemos. Comprobantes en línea. Volvemos a la generación. Y lo que yo tengo que hacer ahora, como factura. Factura con el punto de venta 3. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es factura de punto de venta 3. En vez, como dijimos recién, ¿cuál era el documento que descontaba en la deuda de nuestro cliente? ¿Recuerdan cuál era? ¿Una nota de crédito? Claro, la nota de crédito. Entonces, depende, van a tener nota de crédito A,
nota de crédito B, T y después toda la más específica. Pero recibos acá también van a encontrar. Vamos a ir por la nota de crédito B. ¿Está? Nuestro cliente al día siguiente volvió y nos dijo, no me sirve la factura que me diste, necesito que me factures A. Ok. Entonces, avanzamos, ponemos productos de vuelta, seleccionamos de vuelta, tenemos que hacer todo el mismo recorrido para poder cancelarlo. ¿Está? Entonces, ponemos de contado y acá, en vez de el comprobante remito, va a aparecer comprobantes asociados. ¿Sí? La factura B, y acá vamos a tener que poner, no me acuerdo el número de factura que era, la 29. ¿Sí? Ahí estamos. La fecha de emisión es opcional, como dice acá. Entonces, no hace falta ponerlo si queremos. Avanzamos y ponemos acá el producto que era. Era borrador. Cantidad 1, unidad de medida. Era una unidad. El precio unitario era de 100 pesos. Grabado al 21%. Por un lado, la factura nos generó, como habíamos visto en contabilidad, nos genera a nosotros el débito, el IVA débito. Ahora, con esto, vamos a restar ese IVA débito y se va a compensar y la suma va a ser de 0. Está menos 100 más 100 va a quedar en 0. Lo mismo pasa con los 21 pesos del IVA. Entonces, yo tengo todo generado de vuelta, hago la confirmación y de esta manera va a quedar conformada la famosa y tan temida para los estudiantes en el especial nota de crédito asociada a la factura B. ¿Sí? ¿Se entendió cuál es la dinámica? A ver, les voy a contar un caso que ustedes me van a decir, este tipo me está mintiendo, y yo, lamentablemente, para mi familia, les voy a decir, no. Nos pasó y dolió mucho. Pero bueno, experiencias que da la vida, a veces positivas y a veces de aprendizaje. Volvemos al portal de AFIP para mostrarles lo que yo les decía en el tema de los comprobantes. Van a ver acá los emitidos y los recibidos. ¿Está? Los emitidos, ustedes van a poder hacer la fecha del comprobante, tipo de comprobante, ¿sí? O le ponen así, buscar así a grosso modo. Entonces, a ustedes les va a aparecer que tenemos una nota de crédito y una factura B. En tiempo real. Ya la AFIP sabe eso, directamente. Ahora bien, desde el otro lado, también lo vamos a ver acá, como recibidos. Vamos a ver si hoy me facturaron algo a mi quit. ¿Está? Y vemos que no tengo ningún comprobante emitido por un proveedor hoy. Vamos a poner, acá estoy diciendo tentativo, ¿no? Vamos a poner desde esta semana. Vemos que están emitidos acá. ¿Sí? ¿Estamos, Genji? ¿Les parece bien? A ver si dejo de compartir. Bueno, ya para ir finalizando, no los quiero
no los quiero aburrir, no los quiero marear con las cosas. La experiencia personal ingrata de mi familia con respecto a facturas y notas de crédito lo aprendimos muy a la fuerza. Ustedes me van a decir, están de la cabeza, pero hay veces que la confianza traiciona. Mi viejo mantenemos la actividad, pero mi papá era principalmente asiduo proveedor de Uruguay. En la parte de mi familia, nosotros nos dedicamos somos proveedores de cementerios y empresas fúnebres, para que sea tan alegre el rubro. Dentro de Argentina, Paraguay, hemos vendido algo a Brasil, pero sobre todo el foco fuerte en el comercio exterior estaba en Uruguay. Mi viejo, alguien conocido de muchos años, se va de una empresa a la cual él le vendía y se pone a asesorar a distintas personas dentro de Uruguay, y siempre le iba comprando a mi papá y haciendo las exportaciones desde acá, importaciones desde Uruguay. En un momento, vaya a saber uno por qué, le piden todo. Por ahí es difícil imaginarse qué necesita un cementerio para funcionar, pero todos los insumos de ascensores, carritos, todo, carpas, todo lo que necesita un cementerio que se está por inaugurar en Uruguay. Mi viejo prepara el presupuesto, se lo manda, se lo aprueban. No me expliquen por qué en ese momento mi viejo le manda la mercadería solamente con la factura. Exportó sin un peso. ¿Qué pasó? Llegó a Uruguay y esta persona, con él tenía el trato, dejó de asesorar a ese emprendimiento que estaba iniciando, a este cementerio. El dueño de este cementerio, malandra, no conocido de nadie, le dijo o acusó a la empresa, a mi viejo, que le había mandado mercadería usada, cosa que no era cierto. Totalmente incomprobable, con la mercadería ya entregada en un país que no es el propio. Tuvimos problemas con AFIP porque empezamos con el tema de los reclamos por vía judicial, por vía comercial, por vía humanitaria. Nunca pudimos cobrar absolutamente nada de eso. Se perdió la venta. Y me tocó hacer partícipe de esa decisión a mi viejo, decirle: tenés que hacer la nota de crédito. Y así fue como se perdió una exportación a Uruguay. Es una experiencia mía que por ahí se las comparto. No siempre sale en los cuatrimestres esta experiencia, pero por ahí cuando sale me gusta, porque acerca a la realidad de que tengamos cuidado. La confianza no lo es todo, pero muy importante entender la dinámica de los documentos comerciales. Entonces, ¿cuál fue la única salida que AFIP nos dio? Nota de crédito. Suspendan, eliminen esa venta y del registro se va de baja, y no teníamos esa deuda por la exportación, ¿sí? Entonces, bueno, no me quiero extender mucho más. Les agradezco que hayan estado ahí. Bueno, nos veremos el martes, si todo anda bien. Profe, antes de que termine la clase, usted había mencionado de los controladores fiscales, de los viejos y los nuevos. Sí. Si solo los nuevos, la AFIP tiene como la información actualizada de esos controladores fiscales, ¿cómo funcionaba antes? ¿Había que acercarse al régimen de información o cómo tenía acceso a esa información? No, en realidad lo que vos tenés que hacer, esto te digo, por ejemplo, como nosotros somos en el emprendimiento.
En nuestro emprendimiento, nosotros del 1 al 10 vos le tenés que pasar la información al contador de las compras de las ventas para hacer la liquidación de los impuestos. Ingreso bruto, tasa de comercio, después el tema del cálculo a posterior de ganancias y demás guillotinas que caen sobre la cabeza. Entonces nosotros del 1 al 10 le damos esa información. AFIP, lo que vas a ver va a ser de una de las dos sucursales que nosotros tenemos, porque en una tenemos el controlador fiscal nuevo y el otro el anterior. En el nuevo, uno entra en el usuario del negocio y ya ve todos los comprobantes. Entonces, ante un eventual control de AFIP en el negocio, vienen y te piden los rollos amarillos y en el otro te piden te vienen con un pendrive y te chupan toda la información. Esa es la principal diferencia. Perfecto. Gracias por la explicación. Profe, yo Sí. le consulto, en el parcial sobre el tema de documentos comerciales, ¿nosotros vamos Sí. a tener que desarrollar como usted explicó recién o vamos a tener que completar alguna parte? No, La verdad que tipo no te una sabría factura. decir. No te sabría decir, pero generalmente lo que solemos hacer es pedirles que enumeren 5 o 10 documentos, depende del cuatrimestre, enumeren algún documento y para qué sirve. Ok. Pero sí, por ejemplo, hubo el cuatrimestre, yo ya me perdí con esto de la virtualidad, pero creo que fue hace un año, se había hecho preguntas de qué factura recibe un responsable inscripto si quien emite es un monotributista o algo así. O ese tipo de preguntas ya más de interpretación. Por eso es importante que ustedes lo puedan entender y no solamente lo busquen, perdón, lo aprendan de memoria. Y algo, lamentablemente, como dice Mafalda, nunca falta alguien que sobra. A veces se pasan de viveza criolla y te ponen una explicación muy elaborada y te das cuenta que está copiada de internet. Entonces tampoco está bueno que hagan eso. Primero sería, entre comillas, y ingenuamente llamarlo sería trampa. Ingenuamente llamarlo. Pero por otro lado se están haciendo trampa ustedes nada más. Esto es lo que yo por ahí les trato de transmitir. Como estudiantes, y me pasó a mí y lo interpreté así después de mucho tiempo. Cada parcial a nosotros nos sirve para tratar de reaccionar de la mejor manera para poder aprobar con la mejor calificación que podamos, dadas las herramientas que tenemos, que podamos responder de la mejor manera en un momento de estrés en una fracción muy poca de tiempo. ¿Está? 40 minutos, responder a un montón de cosas. Entonces, ustedes me preguntan, ¿para qué sirven los parciales? Para mí es que te va forjando como persona respecto a la situación de estrés bajo presión. ¿Cómo reaccionamos nosotros bajo una presión de una consigna en poco tiempo? Esa es mi interpretación de un parcial o de una pregunta. ¿Puedo estar equivocado? ¿Puedo estar en lo correcto o no? Ninguna de las dos. Pero yo creo que es importante que nosotros entendamos que las preguntas o los parciales los tenemos que hacer como ejercitación para tratar de ir conociéndonos nosotros bajo presión. Me fui de la rama, me excedí en la respuesta, pero volviendo a lo que vos me decías, es generalmente un documento y la acción, o la acción y el documento. Esto lo van a ver acá que no sé si lo vieron ya, en la parte de documentos comerciales de sistemas administrativos. ¿Lo han podido encontrar? ¿Lo han podido ver?
Yo vi lo que usted compartió, sí. Tipo, vi Pero, sí del aula virtual. pero en la guía práctica, ¿lo han visto por las dudas? Ah, no, de la guía ¿No? no. Ahí les comparto pantalla. A ver en qué página estaba. Téngame paciencia un segundito. Acá está. En la página 30, si tienen el documento a mano, en la página 30 de la guía práctica de sistemas, van a encontrar ahí una serie de consignas bajo la palabra investigue, que lo fuimos desarrollando recién. El punto 8, por ahí también está bueno, el tema de la hoja de ruta, que ya lo habíamos hablado en diagramas en bloque. Y después abajo va más a la ejecución. Por ejemplo, el ticket original, qué actividad soporta o qué actividad refleja. Un cheque diferido de un cliente, una nota de débito, un recibo. Ahí les comparto la pantalla para que ustedes vean lo mismo que yo. Acá. Documentos comerciales, formularios, operaciones, en la página 30. ¿Sí? Entonces, el presupuesto de un proveedor, factura de contado duplicado, resumen bancario, resumen original de la ley de trabajo, recibo de la empresa firmado por el personal. ¿Sí? Esto es una manera de ejercitación de ustedes que sería muy bueno que lo puedan ir haciendo. Lo mismo que el ejercicio número 10, que se invierte. Acá está el formulario y tiene que determinar la operación. Acá está la operación y tiene que determinar qué formulario lo contempla. ¿Sí? Y después en la página 31 tiene acá esta grilla. Acá, marque con una cruz el casillero que corresponde. Cada uno va a tener su ubicación. Por ejemplo, solicitud, pedido de mercadería, nota de pedido, remito, ticket, nota de débito, crédito. ¿A dónde marcarían ustedes la cruz o la X? Bueno, a ver, Celeste, ya que usted mencionó que en la administración pública eran distintas algunas cosas, ¿en qué sentido sería más o menos como para saber? La primera gran diferencia es el sentido de lucro. En la administración pública no hay lucro, salvo que sea una empresa del Estado, que necesite un superávit para poder funcionar, pero en primera medida es la diferencia entre el sector privado y público, que es el lucro. Después, otra cosa muy interesante para contemplar son los tiempos en la administración o en la reacción frente a un problema. La empresa privada, al verse siempre asediada por la competencia, cambios en la tecnología o en las tendencias del mercado donde uno trabaja, tiene que estar muy atento a tratar de modificar o cambiar o mejorar o evolucionar lo más rápido posible para sobrevivir. Entonces, en la empresa o en la entidad pública, esa necesidad de cambio inminente o de peligro de extinción no está. Tenemos por un lado el lucro, tenemos por un lado la parte del cambio y sobre todo después está en la administración del personal. No es lo mismo trabajar con pares o tener personas a cargo o tener personas superiores en una empresa de índole privada,
que sabés que el riesgo laboral es otro, que el índice de respuesta es otro, que necesitas todo el tiempo estar demostrando o validando por qué te tienen que pagar el sueldo. Entonces, eso es una deficiencia, una virtud de lo privado y una deficiencia de lo público, en el sentido de que las tasas por ahí de productividad o de eficiencia o de trabajo y son mucho menores en la parte pública, desgraciadamente, por lo menos en la realidad doméstica que nos toca a nosotros. Vos en una empresa va a ser muy raro que entres a un local y veas a 3 personas tomando mate toda la mañana. Y administrar eso no voy al ataque de la persona, sino a cómo administras esa situación. Es totalmente distinta la parte privada de la parte pública. No sé si respondí la respuesta, si no, espero de todos modos, hay algo que siempre tenemos que mencionar, la diferencia entre lo público y lo privado en la administración del personal o la gestión del cambio de los recursos. No lo vemos como una batalla perdida a la parte de la administración pública, porque si no, estamos en el horno, apaguemos la luz y nos vamos todos. Aboguemos o trabajemos como profesionales futuros a poder aportar un poquito o un gramo más de eficiencia operativa, administrativa en la parte pública. Por ejemplo, nosotros, yo estoy en la parte de la coordinación de la oficina de vinculación de la facultad, donde trato de que la burocracia o las demoras administrativas sean lo menor posible para poder dar una mejor respuesta. Ahora, yo quiero que toda la facultad trabaje como yo quisiera, no porque son personas, es un universo muy grande, pero desde el lugar que estamos, tratar de mejorar ese granito de arena. Lo compartimos, lo veo y lo charlo mucho con compañeros de estudio, contadores, licenciados en administración, en economía, o personas inclusive que no han tenido la formación universitaria, de que llegan a un lugar en la administración pública y tratan, o intentan por lo menos, y a veces logran, generar cambios positivos para que la respuesta de esa oficina o de ese lugar donde están sea cada vez más rápida o más directa, sobre todo al contribuyente, porque en definitiva somos nosotros los que ponemos la plata para que funcione ese organismo público. Gente, no los quiero demorar mucho, espero no haberlos aburrido o haberme ido por las ramas, pero me parecían temas por ahí importantes para mencionarlos. Si alguien quiere hacer una consulta, si alguien quiere hacer algún comentario final, el micrófono es todo de ustedes. Vayan comentando, no sé, ¿qué les pareció la clase? Si les interesó, por lo menos la modalidad de abordarlo un poco distinto, mostrarle eso en tiempo real o comentarios, experiencias personales. Por ahí esta pregunta va porque yo siempre al final del cuatrimestre me gusta hacer una encuesta a quienes están cursando, y por ahí el cuatrimestre pasado me habían señalado que uno habla muchas veces más de la parte privada, y si alguien no está interesado o está interesado en ir a lo público, por ahí no le llegaban tanto el contenido o no le parecía tan preciso lo que estábamos desarrollando. Así que, lejos de uno de enojarse o de tomárselo mal, ya que somos pocos, por ahí tenemos poca interacción, o uno quiere preguntar más o no tiene la respuesta en cantidad que quisiera, me gustaría que sean las clases lo más dinámica posible o más amenas, para que ustedes también la terminen pasando mejor o incorporando algunos conceptos importantes que uno cree importantes. A mí, profe, particularmente me gustó la clase de hoy.
porque uno siempre, o sea, tipo, está bien, ¿no? Dar teoría y práctica, pero que nos muestre, por ejemplo, la parte de adentro de la FIB, de la página, a mí me llamó mucho la atención porque como le dije hoy, yo no tengo clave ni tampoco Mm. conozco a nadie directamente, digamos, que ingrese, entonces como que para mí es todo nuevo eso, en mi caso. Así que me interesa mucho. Buenísimo, entonces. Me alegro que haya servido entonces para mostrar y visibilizar algo, esa herramienta que uno cada vez que entra como emprendedor, cada vez que uno entra a FIP te agarra un poquito de escalofrío diciendo, a ver, ¿con qué me van a salir ahora? Así que bueno, muchas gracias por su tiempo. No sé, ahora sí les cedo la palabra a ustedes. Yo ya no tengo mucho más para decir. Les agradezco haberse sumado jueves a la siesta. Pero en mi caso me pasó como mi compañera que el cuatrimestre anterior usted ya hizo una primera aproximación a lo que era la página en el interior, pero no nos iba a mostrar, si yo no me equivoco, cómo era hacer una factura y lo mismo que la nota de crédito. Pero aún así fue una primera aproximación al interior de a ver eso. Y yo hice, por ejemplo, mi primera factura la semana pasada, pero cuando empecé a hacer el sentido de entrar a la página FIB y todo, me sirvió mucho como que usted nos haya mostrado con anterioridad. Así que la verdad que se le puede sacar provecho a las clases, de verdad. Está bueno. Me imagino los nervios de haber hecho esa factura. Estuve más nerviosa cuando tuve que hacer la nota de crédito, porque la situación se dio que estaba haciendo con 2 puntos de ventas distintos, así que también ese el hecho de que haya mencionado los puntos de venta fue muy interesante. Como estaba intercalando puntos de venta, hice la descripción mal en el punto de venta, entonces tuve que dar de baja esa factura. Obviamente también siguiendo el criterio de lo más similar posible a la factura que di de baja, pero aún así ya me quedó la experiencia. Sí. Es tremendo. A mí una vez, mirá, a esto se llama a manera de comentario de experiencia. Una vez me rebotaron, un cliente me rebotó, ponele, no sé, vamos a poner X monto, ponele 50.000 pesos. Eran varios productos, eran muchos productos, tenía varias páginas la factura porque era una venta grande y sumaba, ponele 50.000, o 51 con 21. Y en el redondeo, porque los decimales eran más de 2, eran 4, en el redondeo me daba, en vez de 10, me daba 11. O si era 21, me daba 20. Me rebotaron la factura porque la orden de compra era 21 y no era 20 como yo había hecho la factura. Perdí mucho tiempo y el nivel de calentura creo que me llevó a 40 grados de fiebre más o menos porque por un centavo me hicieron hacer todo de vuelta y fue mucho laburo. Ahora sí, gente linda, los saludo, los libero de cuerpo y alma. Tengan un buen fin de semana XL. Pásenla lindo. Y nos encontramos en la próxima clase. Bueno, profe, gracias, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Chao. Nos vemos. Gracias por la clase, profe, estuvo muy interesante. Nos vemos.